Los premilenialistas dispensacionalistas nos enfrentamos constantemente a preguntas sobre la tribulación que se avecina y la posibilidad de que haya personas salvadas en ese tiempo. Algunos sostienen que no habrá salvación, mientras que otros intentan respaldar lo contrario mediante versículos en el Apocalipsis. Esta postura plantea interrogantes adicionales, como por ejemplo, ¿quiénes serían esas personas salvadas? Además, se plantea la cuestión de si un individuo que se declara cristiano pero vive una vida de incredulidad y en el arrebatamiento se queda, ¿tendría alguna otra oportunidad? En nuestra corriente escatológica siempre hemos enseñado que no habrá salvación en ese tiempo futuro. Sin embargo, me gustaría presentar una explicación sobre este tema sin contradecir nuestra identidad doctrinal. Quiero resaltar que, aunque algunos versículos parecen mostrar personas siendo salvadas durante la tribulación, no deberíamos pasar por alto el hecho de que aquellos que han rechazado conscientemente el Evangelio hoy, o aquellos que dicen conocer a Dios, pero no viven según sus enseñanzas, así como aquellos que abandonaron la fe y argumentan que tendrán la oportunidad de salvarse en la tribulación, la contestación es absolutamente no. A pesar de que habrá muchos salvados, para ellos en particular, la respuesta es que nunca encontrarán la salvación. Cuando se aborda el tema de Apocalipsis 7, genera diversas interpretaciones entre aquellos que niegan la existencia de salvación durante la tribulación. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La discrepancia se centra en la frase han salido de la gran tribulación. Algunos enfatizan que la palabra salido implica ser librados de estar en la tribulación, interpretando esto como parte del evento de arrebatamiento. En contraste, otros señalan el artículo la, destacando su ausencia en algunas traducciones. Esta omisión, según argumentan, no necesariamente indica que las personas fueron salvas durante la gran tribulación, sino que experimentaron algún tipo de tribulación antes del arrebatamiento. Con todo eso, es importante señalar que el término salir implica haber estado en la gran tribulación. Y este argumento se refuerza en el versículo 13. La pregunta formulada es específica: ¿de dónde han venido? La respuesta en el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. En griego, el término traducido como salir tiene la definición de venir.
Al unir ambos versículos, este salir indica que son aquellos que vienen de la gran tribulación. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es relevante observar el tiempo específico mencionado, la gran tribulación. Es importante recordar que tribulación puede referirse a la totalidad de la semana 70, es decir, 7 años concretos. Sin embargo, según el contexto, también puede aludir a los primeros 3 años y medio. Cuando se menciona la gran tribulación, se hace referencia específicamente a los últimos 3 años y medio. El pasaje de Apocalipsis 6, versículos 9 y 10 describe: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El quinto sello describe el clamor de las almas de aquellos que murieron durante la tribulación, pidiendo que la ira de Dios sea derramada sobre aquellos que los mataron. Es importante notar que incluso en ese momento los asesinos siguen estando en la tierra. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hasta ese momento, muchos morirán debido a su testimonio por Jesucristo y muchos más seguirán siendo asesinados. Como se menciona, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Los que acepten el mensaje serán perseguidos ferozmente. La represalia del reino político, económico y religioso del anticristo contra aquellos que se nieguen a adorar a la bestia será una persecución sin precedentes en la historia humana. Juan describe esta situación impactante al expresar en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es importante notar en la narrativa de Apocalipsis que se describe tanto el sufrimiento de aquellos que están vivos en un momento dado como su realidad después de la muerte, cuando sus almas están ante el Señor. Estos pasajes nos presentan tanto sus dificultades terrenales como el gozo que experimentan en el cielo. ¿Quiénes anunciarán el Evangelio y quiénes serán salvos en la tribulación? En Apocalipsis,
los capítulos 7 y 14, habla de los 144,000 del pueblo de Israel, quienes son redimidos, están sin mancha delante de Dios y son sellados. Su rol es llevar el evangelio eterno a toda la tierra. Posteriormente, en el capítulo 7, el versículo 9, se menciona a una multitud salvada proveniente de todas las naciones y pueblos. Además, en el capítulo 12, se habla del pueblo de Israel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esto implica que tanto gentiles como judíos están representados en la salvación. En resumen, se describe una evangelización inicial por parte de los 144,000 de Israel y luego se presenta una multitud diversa de todas las naciones y pueblos, incluyendo tanto gentiles como aquellos que son del pueblo de Israel y siguen los mandamientos de Dios y de Jesucristo. Al plantear este postulado surge la pregunta clave: ¿en qué momento resucitan? Aquellos que se describen como provenientes de la tribulación en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 al 15, no se les atribuye una resurrección. De hecho, se hace referencia a ellos como almas, lo que implica que aún no poseen cuerpos glorificados. Estos salvos que emergen de la gran tribulación no están mencionados como resucitados. En ningún pasaje se afirma. Únicamente se hace referencia a almas que están delante del trono. Sin embargo, el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, en la segunda venida de Jesucristo, hace referencia a una resurrección específica, la de aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios durante la tribulación. Se describe que estas personas que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, experimentan una resurrección y reinan con Cristo durante 1000 años. La palabra griega utilizada para vivieron en este pasaje se refiere a una resurrección física y corporal, lo que sugiere que aquellos que fueron decapitados experimentarán una resurrección completa que incluirá la glorificación de sus cuerpos físicos. En contraste, en Apocalipsis 6, 9, se hace mención de las almas de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí parece referirse más al estado espiritual de aquellos que han muerto y están en la presencia de Dios, antes de experimentar la resurrección física descrita en Apocalipsis 24. En conclusión, estos pasajes sugieren una secuencia. Primero, un estado espiritual después de la muerte, como se indica en Apocalipsis 6:9, y posteriormente una resurrección física y glorificación corporal, como se describe en Apocalipsis 24, para aquellos que fueron decapitados por su fidelidad a Jesús durante la tribulación. Al hablar de la salvación en la tribulación, surge la pregunta inevitable: ¿por qué entonces predicamos que no habrá salvación en ese tiempo para aquellos que han rechazado repetidamente el Evangelio, los que han abandonado su seguimiento o aquellos cuyas acciones son malas entre nosotros?
Para resolver este dilema, es crucial entender el significado de creer. Estas personas comparten el hábito de profesar su fe, pero su creencia es superficial, meramente intelectual, sin trascender a realidades espirituales ni cumplir con los criterios que la Escritura establece para la creencia. La fe verdadera, como describe la Escritura, genera realidades y verdades innegables: la salvación, la justificación, el nacer de Dios, la vida eterna, el hacer las mismas obras que Jesús realizó, la paz y gozo, la victoria sobre el mundo y el acto de bautizarse. Quien realmente cree no se pierde, no es condenado, no morirá eternamente y no permanece en tinieblas. Estas son las evidencias incuestionables para aquellos que confiesan creer según la Escritura. Hago énfasis en el creer porque precisamente cuando Pablo enseña sobre el arrebatamiento y aquellos que participarán en ese evento futuro, comienza a describirlos a partir de esta realidad de creer. Porque si creemos, 1 Tesalonicenses 4:14, entonces el arrebatamiento se convierte en la demostración final y definitiva de aquellos que verdaderamente creyeron tal como lo expone la Escritura. Es la prueba inequívoca que marcará la distinción entre los incrédulos y los creyentes. Por otro lado, hay un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero: la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23, trajeron a Jesús a un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. A pesar de que todos estaban atónitos y se preguntaban si Jesús era el hijo de David, un título que indicaba que Jesús era el Mesías, ¿sabes qué respondieron los fariseos? Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Estaban atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo, y esto era imperdonable. Pero ¿cuál era el motivo detrás de esta perversidad? Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Estaban expuestos a la presencia y al divino poder de Cristo, y aún así no creían en él. Si una persona desconoce el Evangelio y lo rechaza por ignorancia, algo similar a lo que le ocurrió a Pablo, quien blasfemó por desconocimiento hasta que el Señor se le reveló y él creyó, su pecado fue perdonado. Sin embargo, es completamente distinto para aquellos que conocen la verdad y aún así se niegan a creer. Aunque no blasfemen con sus palabras, están rechazando ser convencidos por el Espíritu Santo. La incredulidad se convierte en un pecado imperdonable, tal como afirmó Jesús: el que no creyere será condenado. No creer es un claro rechazo a la obra del Espíritu Santo, porque lo primero que hace el Espíritu Santo en el hombre es convencerlo. ¿De qué? Juan 16:9.
de pecado porque no creen en mí. Aquí, en singular, se indica que se trata de un pecado en particular, el de no creer en Jesucristo. Ese es el único pecado que en última instancia condenará a las personas al infierno. La condenación al infierno es el resultado de haberse negado a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. En resumen, el Espíritu Santo comienza su obra al convencer al hombre de creer en Jesucristo, porque no hacerlo es pecado. Y el veredicto es Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aunque el convencimiento es obra del Espíritu Santo, el creer siempre ha sido nuestra responsabilidad. Comenzamos creyendo, vivimos creyendo y terminamos en el arrebatamiento creyendo. Romanos 1:17, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si hoy una persona es expuesta a la verdad del Evangelio y se niega a aceptarla, si fallece o regresa a Jesucristo, la respuesta es que ya ha sido condenada. El veredicto condenatorio está emitido, solo falta aplicar la sentencia. Por otro lado, aquellos que en algún momento aceptaron el Evangelio, pero luego retrocedieron, o aquellos que aún están entre nosotros, pero viven una vida pecaminosa, aunque tengan oportunidad hasta el arrebatamiento, si mueren o Cristo regresa, la sentencia es clara. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Los descarriados y la cizaña dentro de la iglesia comparten la característica de pecar consciente y voluntariamente. Y al hacerlo, están rechazando a Cristo de forma premeditada. Pisotear al Hijo de Dios es una afrenta al Espíritu Santo. ¿Por qué constituye una afrenta su manera de vivir en pecado después de haber conocido la verdad? Porque la labor del Espíritu Santo incluye convencer respecto al juicio, refiriéndose a emitir un veredicto, dictamen o sentencia. Una persona bajo el control de Satanás tiene juicios ciegos, defectuosos y maliciosos. El mundo no puede ofrecer juicios justos. Lo que afirme alguien esclavo del pecado es una mentira. Solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien de que todo lo relacionado con Jesús es veraz. Quien es convencido por el Espíritu Santo confesará que Jesús es Salvador y Señor. 1 Corintios 12:3.
Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este llamado no es simplemente un reconocimiento superficial, ya que incluso los demonios pueden reconocer esta verdad. Se trata de una convicción personal profunda y sin reservas, donde se reconoce que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre la vida de esa persona. Esta afirmación implica el arrepentimiento del pecado, una confianza plena en Jesús para la salvación y una sumisión incondicional a Él como Señor. Si alguien afirma haber sido convencido por el Espíritu Santo de que Jesús es su Salvador y Señor, pero persiste en la práctica del pecado, sin abandonarlo, entonces ha pisoteado a Cristo y ha afrentado al Espíritu Santo. Para aquellos que se encuentren en esta situación, les espera lo siguiente. Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en el versículo 30 y 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para ir delineando este argumento basado en los eventos futuros descritos en 2 de Tesalonicenses 2, este pasaje habla tanto del arrebatamiento como de la segunda venida y distingue entre ambos eventos. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1, se hace referencia al arrebatamiento, que implica la reunión de los creyentes con el Señor en el aire, como se explica en 1 de Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, en el versículo 2 se menciona el día del Señor, asociado con la segunda venida de Cristo. Desde el versículo 3 hasta el 12 se describen eventos que sucederán antes de esa segunda venida, incluyendo la manifestación del hombre de pecado y su oposición contra todo lo que se llama Dios. En ese tiempo, el hijo de perdición es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás tendrá un gran poder y señales y prodigios mentirosos. En respuesta, multitudes lo adorarán. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El sistema del anticristo exigirá adoración absoluta. Aquellos que se rehúsen a adorar a esta entidad enfrentarán persecución severa. De hecho, aquellos que no se sometan a esta bestia enfrentarán una masacre brutal. Apocalipsis 13:7 se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos versículos resaltan la naturaleza despiadada y persecutoria de este sistema del anticristo hacia aquellos que mantienen su lealtad a Dios y se niegan a adorar a la bestia.
Para ellos serán las palabras de Jesús en Mateo 24, versículos 15 al 20, advirtiendo sobre la abominación desoladora, instando a la gente en Judea a huir a las montañas cuando lo vean. Les aconseja no detenerse por posesiones ni circunstancias, ya que será un momento aterrador. Advierte sobre las dificultades para las mujeres embarazadas o con niños pequeños y aconseja orar para que su escape no sea obstaculizado por el invierno o el día de reposo. La pregunta que surge en este postulado es acerca de la posibilidad de la salvación durante la tribulación para tres tipos de personas ya mencionadas. Es que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, afirma: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El motivo de su condenación es porque no creyeron a la verdad. Entonces, este versículo nos muestra cómo aquellos que rechazaron la verdad son juzgados al ser abandonados a las consecuencias del pecado. Las personas que optan por amar el pecado y la mentira en lugar del evangelio serán recompensadas con severidad a través del castigo divino. Lo que les sucederá a aquellos condenados por no creer es sorprendente. Según 2 de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11, se les enviará un poder engañoso porque no aceptaron la verdad para ser salvos. Serán cegados por Satanás y totalmente engañados. En ese tiempo no estarán bajo la protección de Dios y Satanás tendrá un gran poder empleando engaños y torturas sin precedentes para aquellos que se nieguen a adorarlo. No solo serán engañados por Satanás, sino que Dios también enviará un poder engañoso para que continúen creyendo en la mentira. Santo Dios. Dios mismo enviará un juicio que sellará su destino hacia la falsedad. En conclusión, para aquellos que se niegan a creer, su destino es la condenación. Si ya son engañados por Satanás en el presente, imagina su vulnerabilidad cuando tenga un poder aún mayor en el futuro. Lo más alarmante es que Dios enviará un poder para que crean a la mentira. En ese futuro, para aquellos que hoy son expuestos al evangelio y se niegan a creer, no encontrarán esperanza alguna de salvación. En relación con la salvación durante la tribulación, no tenemos problemas en comprender todas las promesas para el pueblo de Israel. En cuanto a los gentiles, se hace hincapié en la condenación de aquellos que no creen y rechazan la verdad y optan por complacerse en la injusticia. Entonces, ¿quiénes son esos gentiles salvos en la tribulación? Puede tratarse de aquellos pueblos que nunca han oído del evangelio y que, a su vez, serán evangelizados por los 144,000. Según Apocalipsis 14:6, un ángel predicará a los moradores de la tierra el evangelio eterno, y el resultado de ello, como primicias para Dios, serán los 144,000. Además, están los 2 testigos que predicarán un mensaje de salvación y juicio, siendo la culminación del testimonio de Dios a Israel. Dicho esto, si hemos reiterado
una y otra vez acerca de estos incrédulos que no tendrán ninguna esperanza de salvación en la tribulación. No podemos concluir esta enseñanza sin hablar de los que hemos creído en Jesucristo y vivimos para su gloria. ¿Qué sucederá con nosotros? Hasta el versículo 12 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos presenta un panorama oscuro, desalentador y de engaño dominado por Satanás. No obstante, el versículo 13 inicia con un pero, mostrando un contraste, un cambio radical entre los incrédulos y los individuos que a continuación va a señalar. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A este grupo, Pablo ya les había dicho en el versículo 2 que no se dejen mover fácilmente, que no se conturben, angustien ni se inquieten, como los de Tesalonicenses que creyeron estar pasando por el tiempo terrible descrito por Pablo. Pero no era así. El apóstol nos insta a dar siempre gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Tú y yo, que hemos creído, no nos perderemos en el arrebatamiento. No pasaremos por la gran tribulación. No seremos engañados por el anticristo ni estaremos sujetos a los juicios y la ira de Dios. En el tiempo más horrendo de la historia de la raza humana, no estaremos presentes. El versículo 13 nos dice las razones por las cuales debemos dar gracias, porque somos amados por el Señor. ¿Comprendes ese privilegio? Somos amados por el Señor, somos escogidos para la salvación, apartados del pecado por el Espíritu y llamados a la gloria eterna. Amén. Observemos con atención en el versículo 12. Nos habla de los que no creyeron y serán condenados. No obstante, aquellos del versículo 13 tienen esta realidad y característica de santificación por el Espíritu, escúchenme, y la fe en la verdad. Esto significa que los creyentes han experimentado mediante el Espíritu Santo ser apartados del pecado. Los que verdaderamente creen y en quienes el Espíritu Santo obra son descritos por Pablo de esta manera. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 15, acabo de leer. Si eres un hermano, es decir, un hijo de Dios, y eres consciente de las bondades de Dios para contigo, nuestra responsabilidad es experimentar fortalecimiento y firmeza en nuestra vida cristiana, manteniendo fidelidad absoluta a la verdad. Mantengámonos firmes y conscientes en agradar a Dios, como se expresa en 1 Tesalonicenses 4:1. Que abundemos más y más, agradando a Dios, viviendo cada día más de acuerdo con su voluntad. Aleluya. No estamos solos. No estamos solos en esta ardua y hermosa labor.
Pablo nos recuerda en los versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Comprende esto? Jesucristo mismo, Dios, nos confortará, nos ayudará, nos dará ánimo. Él fortalecerá nuestros corazones para que podamos siempre decir y hacer lo bueno. Dios confortará nuestros corazones y nos ayudará para que cada palabra y obra que realicemos sea buena. ¿Y por qué Dios siempre estará allí para ayudarnos? El versículo 16 lo dice, porque nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Comprendes esto? Fue por gracia, algo que no nos merecemos, pero por su bendita gracia, Él nos ama y nos da consolación eterna. No es una consolación intermitente o finita, no. Es una consolación que perdura para siempre. Una fuente inagotable y siempre presente de consuelo. Dios siempre estará ahí para consolarte. Por eso, tú, que eres un hijo, ¿cómo debes mirar hacia el futuro y el inminente regreso de Jesucristo por su iglesia? Debes tener una buena esperanza, una dulce perspectiva del futuro, anhelar y estar seguro de la venida de Jesucristo. Esta esperanza no es solo tener expectativas, es tener expectativas con una segura confianza. No hay pérdida, no hay pérdida. ¿Comprendes estos versículos de Pablo? Insisto en lo que ya he dicho, santo, reitero. Si Dios te ama, te consuela por gracia, te conforta y te ayuda a hacer y hablar lo bueno y recto, debería haber dudas sobre la glorificación en el arrebatamiento. Ninguna. Para aquellos que viven en santificación continuamente, hay una buena esperanza que asegura su salvación. Amén.